Hola, un saludo muy especial por aquí de nuevo volviendo a dar clase, a dar capacitación en torno a lo que tiene que ver con la sostenibilidad y la gestión de proyectos. Aquí este servidor Sergio Rúa de nuestra empresa Ecosar Consultoría y esta vez vamos a hablar de un tema fundamental a la hora de formular un proyecto y es esas limitantes que se tienen y que debemos tener en cuenta cuando formulamos un proyecto. A todos nos encantaría formular 1000 proyectos, resolver 1000 cosas, que crear centros de salud por todo el mundo, que calmar el hambre a todos los niños del África, etcétera, etcétera, etcétera. Todo, o sea, queremos resolver todos los problemas que tiene la humanidad y problemas infinitos, porque hay muchos problemas que resolver, eso es lo bonito de los proyectos. Pero lastimosamente los proyectos un proyecto no va a resolver todo un problema, por lo menos va a contribuir a ese problema. ¿Y es por qué? Porque el proyecto tiene una serie de limitantes que hace que no podamos resolver todo conjuntamente. Y esa limitante es como ese marco, o digamos como esas fronteras donde el proyecto o la ejecución del proyecto se mueve y que es fundamental y que de ahí no va a pasar. ¿Cuáles son las limitantes que se tienen en cuenta o que debemos tener en cuenta cuando formulamos un proyecto? El formulador debe ser claro con estas limitantes, porque es que nos gusta soñar, nos gusta imaginarnos ideas, y eso es muy bueno, las ideas es muy importante, los sueños son fundamentales, pero lo importante es poder aterrizar esas ideas en algo real, y ese algo real es tener en cuenta esos factores para poder formular, y eso es el trabajo del formulador del proyecto, poder formular real, algo tangible, real, para poder buscar inversión, para poder que nos aprueben los proyectos. ¿Cuáles son las limitantes? Son las siguientes. El primero tiene que ver con la plata, el presupuesto. Claro, el presupuesto, la plata, la disponibilidad presupuestal para la hora de ejecutar un proyecto. Eso es fundamental. Yo quisiera construir 50 centros de salud, 50 hospitales, porque es que hay muchos niños desnutridos, 50.000 programas, calmar el hambre a 200.000 niños, ¿cierto? Pero por ejemplo hay municipios o hay empresas, hay ejecuciones que no tienen disponibilidad presupuestal para hacer todo eso. La plata nos limita y hay que ejecutar, hay que formular con base hasta que la plata nos alcance, como dice por ahí. Entonces, eso es lo primero, el presupuesto. Entonces hay que formular muy bien cómo va a ser mi alcance para que no sobrepase ese presupuesto. Eso es lo primero, presupuesto. Hay municipios, por ejemplo, que tienen muchas necesidades, pero lastimosamente tienen poca plata, entonces no pueden hacer muchas cosas. Tienen que trabajar y tienen que ir haciendo hasta que le alcance el bolsillo. Es lo mismo cuando formulamos una empresa, cuando vamos a hacer un proyecto productivo. La demanda es enorme, ¿cierto? Porque uno cuando formula un proyecto productivo es con base a una demanda de un mercado. Entonces vamos a formular un proyecto con una demanda de tanta plata, de tantas camisas, de tantos buzos, de tantas tenis, ¿cierto? De lo que sea, pero con base a un presupuesto que yo tengo, porque yo no tengo capacidad para invertir todo lo que tengo. La segunda limitante, es el tiempo de ejecución. Los proyectos tienen un inicio y tienen un fin. Siempre, todo proyecto es unas acciones que tienen inicio y tiene fin, y todo va enmarcado en un portafolio o en un plan de gobierno, en un plan de desarrollo, en un plan de inversión, y eso tiene tiempos de ejecución. Por ejemplo, si yo tengo que hacer un programa de alimentación para niños, pero solamente tengo un presupuesto o tengo un tiempo de 6 meses, yo debo mirar cuánto
o debo formular y presupuestarme en el cronograma cuánto va a ser la capacidad para yo solventar esos 6 meses de alimentación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay gobiernos que tienen que ejecutar todo un presupuesto en un tiempo limitado de 1 año, o de 6 meses, o de 8 meses. Pasa mucho con los programas de esos de presupuesto participativo en Medellín, que son de 6 meses la ejecución. Entonces uno tiene que ejecutar un montón de cosas en 6 meses. Entonces ahí donde la calidad del producto se va deteriorando muchas veces, porque el tiempo limita la calidad, porque la cadena de valor se ve afectada, por el tema. Entonces el tiempo de ejecución es un limitante porque puede afectar el alcance y puede afectar el presupuesto. El tercero es el alcance, ¿cierto? El alcance es número de unidades, de indicadores, de producto, de resultado. Voy a construir un centro de hospital, voy a construir dos centros de salud, voy a alimentar 50.000 niños, o 2.000 niños, o 100 niños, voy a capacitar 100 madres comunitarias. Entonces es esa unidad de medida de productos, entrega de bienes y servicios que se le va a dar a ese proyecto. Y el alcance tiene que ver con el presupuesto, porque si el alcance es 100, el presupuesto es ¿cierto? Un presupuesto definido, mientras que si es para 1.000 se multiplica. Entonces eso va, y además el tiempo de ejecución por la cadena de valor, porque la cadena de valor es la construcción, operación, ¿cierto? La cadena de valor también se ve afectada, entonces el tiempo se ve afectado por el alcance. Entonces es otra limitante, cómo va a ser o cuánto va a ser de unidades del bien o servicio que yo voy a proveer en el proyecto. Por último, y muy importantes, los factores externos o los riesgos. Factores externos, muchos no los contemplan, y por eso es que los proyectos muchas veces fracasan. Son esos factores de riesgos que uno debe prever, y para eso hay que hacer un análisis de riesgos para poder determinar cuáles son los factores que pueden afectar el proyecto. Y yo debo contemplar estrategias de mitigación de esos factores externos. Debo contemplarlos, pues hay que identificar los riesgos. ¿Por qué? Porque los riesgos son esos factores que yo no puedo controlar. Entonces yo debo buscar la estrategia de poder mitigar esos riesgos o gestionar esos riesgos. Por ende es fundamental. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una obra, puede ser que la tierra sea una tierra inestable. Puede ser que haya amenazas de inundación, amenazas de lluvias que puedan deteriorar las infraestructuras, ¿cierto? Puede hacer que, por ejemplo, el presupuesto dependa de otro gobierno y el gobierno no tenga voluntad política para darme la plata para ejecutar esa obra. Entonces son factores de riesgos que uno debe contemplar en el proyecto, y por ende es una limitante a la hora de formular un proyecto. No siendo más, aquí tienen esos 4 limitantes que son donde los proyectos se enmarcan. Por eso es que tengo aquí esto dentro de un círculo, para que identifiquen que uno cuando formula debe moverse y debe jugar dentro de esos 4 ejes. Y además teniendo en cuenta algo, que un eje puede afectar otro eje. Entonces como formulador del proyecto debes jugar con eso, con las limitantes, para poder formular bien un proyecto y que tengamos la mayor eficiencia posible. Calidad, eficacia y eficiencia. Eso es lo importante a la hora de ejecutar un proyecto. No siendo más, me despido. Espero que esta información les sirva a ustedes para poder formular muy bien sus proyectos. Un saludo muy especial y nos vemos muy pronto.